vuelvo a saludarte porque tuvimos una clase en la mañana, bueno, al mediodía, en relación a potestad sancionadora. Hablamos un poco sobre el ejercicio sancionador de la administración pública, los criterios de ponderación, entre otros. Muy bien, hoy día en esta tarde, vamos a cambiar un poco el esquema, ¿no? Vamos a hablar un poco de gestión pública, ¿sí? Y dentro de eso vamos a hablar de los instrumentos de gestión. Básicamente, vamos a hablar de tres instrumentos interesantes. Vamos a hablar del TUPA, vamos a hablar del ROF y vamos a hablar del manual de perfil de puestos. Sumado a ello, también trataremos de dar algunos alcances sobre cómo se materializan las directivas en el ejercicio público. Muy bien, voy a compartir la diapositiva, ¿sí? Muy bien. mm, Listo, ¿sí? Empezamos. ¿Por qué es importante hablar? Hola Wilson, ¿cómo están? Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto. Ya saben, ¿ah? Pueden participar, yo les doy un espacio, pueden reaccionar. Hay una opción que dice levantar mano, ¿sí? Entonces, con esa opción de levantar mano, yo les puedo ceder para que puedan hablar, ¿sí? Y puedan participar de manera verbal, o en su defecto pueden dejar sus preguntas, dudas o consultas en la caja de comentarios, ¿sí? Muy bien. Antes de hablar de los instrumentos y de irnos al tema de hablar de frente la naturaleza del tupa, el ROF, el EBPP, quiero hablarles de algo interesante. Y es de dónde nace esa potestad para poder regular, ¿sí? Actuaciones, estructura, organización, una regulación objetiva, ¿sí? Dentro del ejercicio administrativo. Entonces, ahora vamos a entender de dónde nace. Primero, es importante decir que las entidades públicas o la administración pública ejerce algo que se llama función administrativa, ¿sí? Dentro de esa función administrativa, por eso es que es más, a modo de detalle, ¿sí? De una curiosidad o de algo que debemos saber, ¿sí? Es importante señalar que el término administración pública justo hace referencia, ¿sí? A aquellas entidades que ejercen función administrativa, ¿sí? Por ejemplo, el Congreso, les pregunto, el Congreso de la República o el Poder Judicial o tienen, son parte de la administración pública, ¿sí o no? Chicos, ¿qué dicen? ¿Sí o no? A ver, les pregunto. O sea, el Poder Judicial, ¿sí? ¿Son parte de la administración pública o no? Claro, efectivamente. Por supuesto que sí, pero, no toda el ejercicio del Poder Judicial o del Congreso de la República es administración pública, sino pertenecen a la administración pública solo aquella parte, ¿sí? Del Poder Judicial o del Congreso de la República que ejerce función administrativa, ¿sí? Porque ejercen, entre algunas otras funciones, ellas función jurisdiccional o función legislativa. Esa parte del Congreso, del Pleno que debate para crear, modificar o derogar normas o leyes, perdón, no sería, ¿sí? No sería parte de la administración pública, sino aquella parte de la administración, aquella parte en la cual puedes iniciar procedimientos administrativos, peticiones, ¿sí? Igual en el ejercicio jurisdiccional, los jueces que imparten justicia en sus despachos no son parte de la administración pública. Ellos ejercen algo que se llama función jurisdiccional. ¿Qué parte del Poder Judicial está dentro del ejercicio de la administración pública? Aquella parte que ejerce función administrativa.
Ah, mira, qué chévere, ¿no? Entonces estamos dándonos cuenta que, y obviamente de ahí todas las entidades públicas ejercen función administrativa, ¿no? Ya que es la función que se realiza de manera inmediata. Es aquella función que está en el cotidiano hacer de la administración pública. Es aquella que tiene una situación de inmediatez y de relación directa con los administrados, ¿sí? Pues se llama función administrativa. Incluso los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos municipales y regionales ejercen función administrativa y dentro de esta función administrativa, estimados amigos, ¿sí? Se ejercen todas las actividades que les estoy mostrando en la lámina. Está la potestad de policía o el poder de policía, algunos lo llaman limitante de derechos para no confundir con las actividades que realiza la Policía Nacional del Perú, sino es una actividad propia en relación al rol regulador de la administración pública, ese rol, ¿sí? Regulador que se da a través de títulos habilitantes, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a encontrar la función prestacional, que básicamente son servicios públicos. O sea, lo prestacional hace referencia, ¿sí? Al tema de servicios públicos, ¿sí? Ya sean bienes o ya sean servicios. Está una otra potestad llamada la potestad fiscalizadora, ¿sí? Que se realiza a través de actuaciones de fiscalización o la actuación administrativa de fiscalización o la actuación inspectiva, en algunos casos. Está el ejercicio sancionador, ¿sí? Que se manifiesta a través de procedimientos sancionadores y además a través de el poder disciplinario, ¿no? La potestad disciplinaria, es decir, procedimientos administrativos sancionadores y procedimientos administrativos disciplinarios. Y además está el tema de la solución de controversias o la actuación de solución de controversias, donde la administración pública asume una función de tercero imparcial para poder y someter y solucionar controversias y resolver en relación a las controversias que se tiene entre dos administrados o entre un administrado y otra entidad pública o otra persona jurídica, caso Indecopi, caso Su Salud, ¿sí? En la cual existe, ¿no? Y la administración asume una función cuasi jurisdiccional, ¿no? Para tratar de hacer una relación. Y por último, ¿sí? Existe la potestad reglamentaria, de la que voy a hablar el día de hoy, de la cual vamos a entender de dónde nacen los instrumentos de gestión, ¿sí? Y cuál es su naturaleza y cómo interactúa y cómo se relaciona con el ejercicio estatal, es de lo que nos importa y es la potestad de reglamentar, que es la potestad que tiene la administración pública para reglamentar y establecer leyes. Muy bien, hasta acá, antes de hablar del ejercicio reglamentario, ¿sí? Necesito que me digan si hay alguna pregunta, duda, consulta. A ver. No, a ver, Alexandra nos dice, quiere decir que se involucra a aquellos, ¿sí? Aquellos que tienen dentro de su función costos, presupuestos y lo que tenga que ver con la economía, no necesariamente sí y no, sí, porque en parte de las actuaciones de función administrativa se realizan actuaciones, ¿sí? De administración interna que se regulan por los sistemas administrativos. Ya, en acá está la administración de recursos, ¿no? Recursos presupuestales, recursos humanos, recursos patrimoniales, actuaciones de administración interna, ¿sí? Pero, Alexandra, vale decirlo, que también función administrativa está en relación, ¿sí? Está en relación al tema de procedimientos administrativos, ¿sí? Eso es la parte en la cual se materializa la función administrativa. Muy bien.
Entonces, eso como un dato importante y necesario que debemos conocer. A ver, Juan Orlando Siesquén García nos referencia que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿qué función ejerce? Eh, en relación, a ver, mm, hasta donde yo tengo conocimiento, el ejercicio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asume funciones técnicos administrativas dentro del Poder Judicial. Entonces, sí, es aquella parte, aparte no se olviden, o sería la máxima autoridad, porque no se olviden que el Poder Judicial en sus distintas entidades descentralizadas tienen órganos gerenciales, ¿no? Si bien el presidente de cada corte es el titular, pero siempre existe un gerente, ¿no? Un gerente que va a realizar las actuaciones administrativas dentro del Poder Judicial. PC, a ver, ¿cómo se llama nuestro amigo PC? Pon tu nombre para poder llamarte por tu nombre. Nos pregunta, si la solución de controversias, excelente Rafael, si la solución de controversias comprende procedimiento trilateral, es el procedimiento trilateral, ¿sí? Aunque hay parte, vale decirlo, de la dogmática administrativa que dice que es por procedimientos trilaterales. A esto podemos sumarle, ¿sí?, aquella función en la cual la administración pública asume actuaciones conciliatorias, ¿sí? Caso Sunafil, caso, por ejemplo, de las municipalidades en tema de intereses del menor, ¿no? Ya, también hay parte, pero básicamente son procedimientos trilaterales. Incluso, ¿sí? Parte de la doctrina también dice que el ejercicio de impugnación, ¿sí? Involucra también solución de controversias. Yo creo que no, ¿sí? Pero vale decirlo, ¿no? El tema eh, de las actuaciones. Un minutito, por favor. Muy bien, eso en relación al tema de los procedimientos trilaterales, ¿no? No se olviden que tanto como un dato también necesario de saber que la actividad administrativa de fiscalización, el procedimiento sancionador y los procedimientos de actuación trilateral tienen que ser delegadas mediante normas con rango de ley o mandato con normas con rango de ley, ¿sí? O sea, está prohibido poder atribuirse ese tipo de potestades con normas de carácter reglamentario. Si solamente la ley la que te puede facultar o realizar sancionador o realizar trilateral o realizar actividad administrativa de fiscalización. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí me dejo entender? Muy bien. Entonces, y acá es donde vamos a hablar de la potestad reglamentaria, ¿no? Es aquella que le atribuye, primero, esto no olviden, a la administración pública la potestad de poder reglamentar leyes, ¿sí? Es más, el reglamento tiene una finalidad bastante interesante porque busca materializar a una realidad objetiva, ¿sí?, las leyes. Es más, vale señalar que existen eh, leyes que requieren y obligan a las entidades públicas a reglamentar. Claro, o sea, te dicen, señor, en la parte considerativa, ¿no? Perdón, en la parte complementaria dice, te damos 30, 15, 20 días para que las entidades públicas del Estado puedan crear reglamentos, ¿sí? Es más, los reglamentos permiten que regular el comportamiento material de las actividades de la administración pública, ¿sí? Y además que el reglamento cumple con facilitar la aplicación de la ley, detallando su ejecución y operando como un instrumento idóneo para realizar y para que ésta sea de carácter eficaz. Hasta ahí creo que es el ejercicio, por eso es que las entidades públicas del Poder Ejecutivo, los órganos constitucionalmente autónomos, les conceden, ¿no?, las potestad de
reglamentar y crean sus reglamentos que por lo general buscan especificar, detallar, llevar una realidad material las normas o las leyes que tienen carácter enunciativo. ¿Sí? Es más, como un pequeño dato, que hay diversos dispositivos legales, ¿no? Que sin su reglamento, ¿sí? Supone costos de economía e incertidumbre para las inversiones. Es decir, mientras que no están reglamentadas, ¿sí? Estas no pueden ser materializadas, ¿no? Las famosas, no sé si han escuchado hablar de las leyes zombie, ¿no? De las leyes zombie. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la alimentación saludable para los niños, adolescentes, la famosa ley de octógonos, eso salió en el 2013, pero recién se puso de moda creo que en el 2017, hasta que no se saque su reglamento, debo entender por algún interés de por medio, ¿no? Entonces, eso como un dato. Pero eso es un tema del cual lo menciono, lo señalo, para poder entender cuál es la influencia que tiene la potestad reglamentaria, porque también esta potestad reglamentaria permite a las entidades públicas regular actos de administración interna, ¿sí? Permite, primero, la reglamentación, o sea, la potestad reglamentaria, crear y poder regular y materializar leyes, potestad reglamentaria, pero también permite a la administración pública regular su organización. Poder regular, ¿sí? A ver, un minutito, por favor, porque mi novio ha dejado mi perrito en la sala y este está haciendo bulla. Un minuto, por favor. Muy bien. Y esa potestad reglamentaria, ¿sí? Permite, como les decía, a la administración pública regular actuaciones de administración interna, poder crear su organización, y esta es la potestad, ¿sí? Que faculta a la administración pública regular sus instrumentos de gestión, su organización, ¿sí? ¿Qué más permite la potestad reglamentaria? Crear y regular normas de aplicación para la propia entidad pública, ¿sí? Y para poder precisar de acuerdo a la realidad, sacar instrumentos que materialicen actuaciones regulatorias a través, ¿cómo se llama ese instrumento? A ver, les pregunto, que regula actuaciones de administración interna, actuaciones materiales, o a veces lo emiten los entes rectores para la aplicabilidad dentro del ejercicio público. Las famosas directivas. ¿Sí? Excelente. Y las directivas nacen de la potencia reglamentaria. A veces son emitidos por los entes rectores, caso Servir, caso eh, dirección, por ejemplo, de abastecimiento, en este caso la OCE, o sea, la Dirección de Normatividad saca sus directivas, sus lineamientos, ¿sí? Igual la Dirección de Presupuesto saca, ¿sí? Directivas de aplicabilidad ya sea para un sector o sea de manera general, ¿no? Para todas las oficinas de recursos humanos, para todas las oficinas de presupuesto. O a veces sacan instrumentos para un sector, ¿no? O sea, directiva que regula, ¿sí? El cómputo de vacaciones truncas para el régimen laboral 276, que es solamente involucrar a aquellos trabajadores que pertenecen a la 276, ¿sí? Entonces, esa potestad y esa facultad para poder crear, por ejemplo, tus instrumentos de gestión, ¿sí? O de lo que lo vamos a hablar, nace del ejercicio reglamentario o de la potestad reglamentaria. ¿Sí? Muy bien. Alexandra nos dice, José también nos comenta acá algo bastante interesante y vale decirlo. Sí, no solamente los entes rectores en sistemas administrativos emiten directivas, sino también aquellos que tienen
rectoría en sistemas funcionales. Vale, vale. Listo. Sí, sí. Tienes toda la razón, José. Gracias por el dato. Muy bien. Alexandra Guerrero nos dice, una consulta, ¿en ello se basa para crear los reglamentos internos de las municipalidades? Sí, claro, ¿sí? O sea, en mérito de eso puedes crear reglamentos. Ahora, ¿cuál es el precepto para crear reglamentos? Primero el precepto de legalidad, ¿no? O sea, el reglamento no puede contravenir, ¿sí? Normas con rango de ley o no, normas que tengan un rango superior, si eso se llama principio de jerarquía, al reglamento interno que estás creando. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Señor, voy a crear mi directiva para poder regular las compras menores a 8 UITs. ¿Sí? Si bien la ley de contrataciones con el Estado no lo contempla, pero en el 2020 salió una directiva, creo que fue la 2020, que permitía en mérito como lineamiento base para que las entidades públicas, ¿sí?, puedan crear sus directivas, puedan regular las compras menores a 8 ITs. O señor, vamos a crear nuestra directiva para el manejo de caja chica de la entidad pública. Muy bien, sacaremos y observaremos las leyes de tesorería, las leyes de presupuesto en materia de presupuesto, no sé, hay alguna norma que lo especifica y no se puede contravenir esto. Y señor, vamos a crear nuestra directiva de trámite de gestión documental, ¿sí? Trámite de gestión documental, excelente, muy bien, trámite de gestión documental, ¿sí? Observaremos las normas de modernización del Estado, las normas, ¿sí?, del Archivo de la Nación, que se haga lineamientos en relación a regulación de gestión documental, ¿sí?, entre otras. Entonces, ese es el precepto que se tiene que respetar. O sea, yo no puedo contravenir normas o leyes superiores, claro, o que regulan situaciones específicas mediante directivas o reglamentos. Muy bien, entonces ese es el fundamento, ¿no? De donde nace el ejercicio de poder reglamentar o de poder regular actuaciones de administración interna. Muy bien, ¿alguna pregunta, consulta, duda hasta acá? Muy bien, entonces, en mérito de ello, seguimos hablando. Profesor, ¿qué es un instrumento de gestión? Un instrumento de gestión va a ser una herramienta, ¿sí?, o documentos técnicos que van a regular aspectos de la gestión interna, ¿no? Organización, ¿sí?, estructura, ¿sí? Incluso, ahora que vamos a hablar del TUPA, algunos autores coinciden y dicen que el TUPA no vendría a ser un instrumento de gestión como tal. Sin embargo, en el Perú está considerado como un instrumento de gestión, ¿sí? Sino que es un instrumento, una compilación, porque lo que regula no son actos de administración interna, sino regula procedimientos administrativos, es decir, compila todos los procedimientos administrativos que se dan dentro de una entidad. Eso como un detalle, ¿sí? Y que por lo general están respaldados por normas administrativas o normas con rango de ley. Esos son los instrumentos de gestión, ¿sí? Se van a llevar a una situación específica, una situación de la realidad de la entidad pública. ¿Sí? Es esa potestad reglamentaria nos permite adecuar principios, normas, leyes a la realidad que tenemos dentro de nuestra entidad pública. Muy bien. Y en mérito de ello, del primer instrumento que necesariamente tenemos que hablar, ¿sí?, es del famoso TUPA, ¿sí? O sea, el texto único de procedimientos administrativos. Ahora voy a dar algunos lineamientos. Va a depender, Juan Diego, de qué instrumento. Juan Diego nos pregunta, ¿cuáles son el marco normativo para la elaboración de instrumentos de gestión? Ya, por lo menos de estos tres que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? TUPA, MOV y MPP, ¿sí? Les voy a dar los lineamientos y los fundamentos normativos, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué más? Entonces empezamos a hablar
del TUPA, ¿no? Les recomiendo para que puedan aprobar o si quieren alguna vez actualizar sus TUPAs o modernizar sus TUPAs, puedan revisar el lineamiento 05-2018 de la PCM. Sí que te da que son lineamientos, puedes variar estos, ¿sí? No son de estricto cumplimiento, para poder aprobar los TUPAs, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es el TUPA? El TUPA es un documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados ante una entidad para satisfacer o ejercer el interés o los derechos de los mismos. ¿Sí? Entonces, es más, en los TUPAS ya se regulan también los procedimientos administrativos y los servicios que presta la entidad. ¿Sí? ¿Qué se debe observar dentro del TUPA? ¿Por qué es tan importante el tema del TUPA? Porque el TUPA va a ser el elemento o el instrumento base, ¿sí? Para poder regular tipos o los procedimientos administrativos de manera eficiente. En otras palabras, si no tenemos TUPAs actualizados o TUPAs que contravengan, ¿no? Por ejemplo, el precepto de barrera burocrática, o sea, no está realizado en el marco de una garantía administrativa en cuanto a procedimientos, tendremos problemas en la gestión de procedimientos. ¿Sí? Y no solo para el administrado, sino también para los servidores públicos que van a regular, ¿sí? Y que van a observar la actuación administrativa del mismo. Eh, ¿Qué normas están reguladas o están ligadas para el TUPA, ¿no? Primero, ¿qué se debe observar? Ahí está justo, acá lo he consignado, ¿no? La resolución de Secretaría de Gestión Pública 05-2018 de la PCM, de la Secretaría de Gestión Pública, es el instrumento, el reglamento base para elaborar los TUPAs. Sin embargo, tenemos que observar necesariamente las garantías que se establecen dentro de la 274444, ley del procedimiento administrativo general. En otras palabras, si sacamos un TUPA que contravenga las garantías de la LPAG, ese TUPA, ¿sí? Regulará procedimientos que van a conllevar a una actuación de nulidad, ¿sí? O podremos solicitar que este TUPA, ¿sí? Mediante acción popular, se declare su nulidad. Claro. Este instrumento de gestión, el TUPA, tiene, por ejemplo, señor, el plazo, pregunta, ¿cuál es el plazo, ¿sí? Para poder eh, impugnar? ¿Cuál es el plazo de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo para impugnar, chicos? ¿Cuántos días? ¿Quién recuerda? 15, ¿no? 15 días. En otras palabras, yo no podría decir, señor, en mi TUPA el plazo para impugnar va a ser de 5 días o de 10 días, ¿sí? ¿Podría poner plazos mayores? Yo creo que sí, siempre en cuando sea pro del administrado. Pero ahí también va a haber una contravención, ¿no? Contra la ley de procedimiento administrativo general, porque el consentimiento ya no sería lo previsto por la ley, sino lo previsto por el TUPA. Y tal vez tengamos problemas a futuros. Por eso es bueno el tema, ¿sí? El tema es establecer, ¿sí? Garantías que se establecen dentro de la ley de procedimiento administrativo general. Es más, hacer una valoración de temas como, por ejemplo, procedimientos administrativos estandarizados, ¿sí? O establecer, por ejemplo, condiciones en cuanto a garantías específicas, ¿sí? O, por ejemplo, el tema de silencios administrativos, hacer un análisis de verdad si conlleva un procedimiento administrativo de silencio positivo y de silencio negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa si le damos positivo a una situación que afecta el interés público gravemente y
en mérito de eso se adquiere derechos. Podríamos tener conflictos, ¿no? Oye, vamos a seguir viendo esto. Bueno, para las entidades públicas, en la actualidad todos tienen que tener, ¿sí?, sus instrumentos de gestión. Eso quiere decir sus tupas debidamente actualizados, ¿sí? Debidamente actualizados. Es más, se sacó un cronograma, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de municipalidades distritales, que deberían ser los últimos, tipo E, F y G, deberían tener sus tupas actualizados a la fecha, ¿sí? O sea, al diciembre del 2020. De ahí hay plazos, por ejemplo, en el 2021, ¿sí? Por ejemplo, y 2022, que va a ser el plazo máximo, perdón, hay un pequeño error, para las municipalidades tipo E, tipo F y tipo G, ¿no? Hasta el próximo año de diciembre. Entonces, el cronograma, ¿sí?, para actualizar o para obtener tupas. Profesor, ¿qué pasaría si es que una entidad pública no tiene un tupa o tiene un tupa desactualizado? No podrías, por ejemplo, cobrar o no podrías establecer tasas, porque no se puede cobrar montos o no se puede solicitar requisitos que no están en el TUPA, ¿sí? Tuve una situación un tanto incómoda porque hace unos pocos días, bueno, hace unas semanas atrás, para ser honestos, fui a renovar, ¿no?, mi licencia de conducir. Muy bien, cuando fui a renovar mi licencia de conducir, ¿sí?, fui a la dirección regional de una de transportes. Entonces fui y le dije, por favor, me puede dar los requisitos para poder actualizar mi licencia. Muy bien, ahí está, señor, está en la pared, le tomé una fotito y se me ocurrió y se me generó la suspicacia porque, porque estaba revisando cuáles aproximadamente eran los requisitos que se establecían a nivel nacional o se estandarizaban. Y entonces habían ciertos requisitos que no lo establecía de manera general, entonces solicité que me presten el TUPA. Para mi sorpresa, este TUPA era desde el 2005, ¿sí? Y te establece cosas extrañas, el monto que te cobran era irracional en relación a lo que decía el TUPA. Y yo le dije, señorita, ¿por qué están cobrando montos que no están regulados en el TUPA? No, lo que pasa es que el director, el jefe de planificación, así lo han dispuesto. Y me entregaron una hojita, ¿no? Una hojita más o menos de ese tamañito, ¿sí? Una hojita así. Y me dijeron, acá están todos los requisitos, ¿no? Otros señores les dieron la mitad de ese tamaño de la hoja. Muy bien, y como uno no sabe, o el usuario por lo general no conoce de procedimientos administrativos, dijo, ya, bueno, es su hojita. Entonces dije, voy a hacer algo, ¿no? Voy a solicitar, primero, voy a sacar mi licencia, porque si los denuncio ante el órgano de control por cobros indebidos, nunca va a salir mi licencia de conducir. Entonces estoy esperando que salga mi licencia para denunciarlos por cobros innecesarios, por cobros ilegales, por cobros, eh, por, eh, por algo que está prohibido. Si un procedimiento, a veces, una vez me pasó ya en este caso trabajando, sí, ya como asesor legal, un día me llama la secretaria un tanto desconcertada y me dice, doctor, tengo un problema, ¿qué ha pasado? Me dice, no sabemos cuánto cobrar. ¿Cobrar qué? Le digo. Lo que pasa es que un señor ha venido, un administrado, y nos ha solicitado, ¿sí?, que le entreguemos en un UCB escaneado, ¿sí?, todos los expedientes administrativos de una obra que estamos ejecutando, ¿no? Un expediente de contratación. ¿Cuánto le cobramos? Y yo, un poco irónico, le dije, ¿cuánto crees? Igual que una copia. ¿Qué dice tu tupa? No está. Entonces, esa petición es de carácter gratuita, porque está prohibido, vuelvo a hacer reconocimiento, a recalcarlos, que cobrar costos o montos que no están en el TUPA. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Si quieren pueden reaccionar, pueden levantar la mano y yo les concedo el micro. Muy bien.
Juan Diego nos dice, ¿qué pasa si el TUPA no establece un procedimiento establecido en la ley? ¿Se puede hablar de procedimientos no contemplados en el TUPA? Claro que sí. Claro, puede haber procedimientos administrativos que no están regulados en mi TUPA. ¿Tengo que gestionarlo? Claro, todo derecho de petición necesariamente tiene que ser atendido y toda petición necesita una respuesta. ¿Cuánto le cobro? Nada. No le puedes cobrar. Si no está en el TUPA, nada. Igual en una municipalidad un día me llamaron y me dijeron, profesor, ¿cuánto le vamos a cobrar por el tema de derecho de trámite para, creo, una exhumación de un resto, de un cadáver, ¿no? ¿Qué dice el TUPA? No, no está, entonces no le puedes cobrar nada. Pucha, que el jefe del- de la beneficencia me decía, no, eso no, ¿cómo puede ser? Vamos a gastar, necesitamos personas, necesitamos garantías. Sí, pues, pero no es problema mío, ni tampoco es problema, ¿sí? De la entidad, sino es problema de ustedes como servidores por no actualizar su TUPA, ¿sí? ¿Hay obligación de dar una respuesta? Sí, por buenas prácticas administrativas, ¿sí? O sea, o sea, hay que dar respuesta siempre. Lo que pasa es que existe un remedio, ¿sí? Es un remedio ante un mal, ¿no? Ante un mal de la administración pública. ¿Cómo se llama ese mal de la administración pública que demuestra, ¿no? La incapacidad administrativa para poder resolver y para poder eh, eh, emitir, ¿no? Actos administrativos, ya sea aceptando o denegando, ¿sí? Solicitudes. Silencio administrativo. Es un remedio ante la incompetencia, no ineficacia. Entonces la regla es que se conteste. La excepción es que se acabe un procedimiento por silencio administrativo. Muy bien. Eh, mm, ¿Eso puede generar alguna sanción o solo pide modificación del TUPA? Eh, mm, ¿Qué es lo que puede solicitar sanción, Alexandra? No te entiendo. ¿Que no tengamos un TUPA actualizado? ¿O qué es? ¿O cobrar costos que no están en el TUPA? Si cobras montos que no están en el TUPA, sí hay sanción administrativa. ¿Sí? Si no, y ahora, ¿existe alguna sanción por no tener el TUPA actualizado? Administrativamente no, salvo que tal vez lesiones un derecho, ¿no? Una previsión de un tercero por no tener un TUPA. Pero no hay que esperar, ¿no? Porque si no tienes el TUPA actualizado, atentas, ¿no? Contra el debido procedimiento, contra las garantías del mismo. Si atentas contra un principio administrativo que se llama previsionalidad. O sea, que el administrado tenga la información debida para que se pueda proyectar a futuro y pueda realizar inversiones, pueda alquilar sus locales diciendo, bueno, como este acto administrativo va a salir en 5 días, entonces me voy previendo. Claro, porque eso dice el TUPA. A ver, Juan Diego nos dice, ¿es posible suspender un procedimiento establecido en el TUPA? Eh, ¿Cómo suspender? ¿Cuando esté en trámite? O sea, o modificar un procedimiento que esté establecido, porque la regla sería modificar. O, por ejemplo, se te quita la competencia para realizar ese tipo de procedimientos administrativos, ya lo quitas del TUPA, ¿sí? Mediante acto resolutivo, ¿sí? Muy bien. A ver, creo que alguien ha levantado por ahí la mano. A ver, vamos a habilitar el micrófono a nuestro amigo José Alexis. Muy bien, José, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo, doctor. Doctor, mire, yo le quería preguntar algo que me sucedió dentro de una función pública. Yo advertí en un procedimiento que se daban ciertas cosas, irregularidades en cuanto a la presentación de un requisito para un procedimiento. Pero la pregunta era, ¿cómo suspender el procedimiento? ¿De qué manera podíamos suspender el procedimiento a fin de subsanar o mejorar de repente el sistema o la presentación
de estos requisitos que estaban siendo adulterados, ¿no? Entonces, ante esa situación, se elevó un informe, pues, al área respectiva. En este caso era una municipalidad provincial, se le elevó al gerente municipal y el gerente municipal emitió un acto resolutivo suspendiendo. Este, El me quedé con la procedimiento, duda, me quedé el con la duda procedimiento, de que si era el procedimiento que estaba en trámite. no, no, el procedimiento en sí. O sea, el procedimiento que estaba establecido en el TUPA Ujú. contemplaba un certificado médico. Y dentro es, ¿qué pasaba? Que este certificado médico en muchas ocasiones estaba siendo adulterado por los tramitadores, y ante esa situación, y como no había todavía eh, un mecanismo para poder establecer que de los certificados médicos tenía que venir de una entidad autorizada. Entonces se elevó la preocupación a la gerencia, y la gerencia municipal en ese momento decidió suspender, en este caso, todo tipo de procedimientos respecto a ese ítem. ¿Es posible hacer este tipo de situaciones? En el tema municipal, en el tema Sí, municipal, porque va a depender, te explico, si es en el tema municipal, no. ¿Cuál sería la forma? Que el Consejo Municipal lo suspenda o lo quite, ¿sí? Del TUPA. El Consejo es la que tiene esa potestad, no el gerente. claro, suspender vía acuerdo de consejo sería. Claro, Consejo Municipal. Esa sería la figura, ¿no? Claro, la figura era que el gerente lo lleve al Consejo Municipal, ya sea por un ordinario o extraordinaria, dependiendo la celeridad del mismo, ¿sí? Y que el Consejo apruebe la desaparición de este procedimiento, ¿no? O sea, más que una suspensión, tendríamos que quitarle, ¿no? Eh, tendremos que quitarle del TUPA, ¿no? José Serrí nos dice que Hasta que municipalidad se se puede va dar un plazo, ¿no? Se puede dar un plazo. como un plazo. O sea, la suspensión debe ser, me imagino, temporal, o No, retirarlo de... es que no te hagas problemas en suspender porque vas a generar problemas. Mejor quítalo del tupa y después cuando lo implementes bien, de nuevo la pruebas y lo pones en tu tupa. ¿Para qué te haces problemas? Pero si lo quito, le explico un poquito. El procedimiento era para la obtención de una licencia de un vehículo menor, por ejemplo. Ajá. Al quitar el procedimiento, la municipalidad tiene, por ejemplo, un convenio con una empresa privada para la emisión de licencias. Ujú. Al quitarle el procedimiento, estaría también chocando con el convenio, o contraponiendo el tema del convenio que estaba con una entidad privada, con una empresa privada que Ahora, tenía José, facultades para... Sí, José, ahora pensándolo bien, mira, sí. mira, a tu caso. Suspendo, que era autorización, ¿no? De vehículos. Suspensión de licencias de conducir de vehículos menores. Ya, excelente. Te pongo el caso. ¿Y qué pasa si un administrado viene y lo solicita? Tú no puedes denegar el Exacto. derecho. No. Sí. Lo suspendí, está prohibido tramitar eso acá. Mentira, es parte de tu competencia, tendrás que ver la forma como respondes. O sea, lo que Mm. tuviste que hacer en la manera inmediata era garantizar y ver la forma, o quitabas el requisito y tramitabas ya, bueno, sin examen médico. Ya. Claro, o sea, porque, o sea, pensándolo bien, ¿qué pasa si suspendo un tiempo, lo quito del TUPA y un administrador lo solicita? Tú no podrías denegarle Mm. el derecho de petición. No, no, pues. Claro, claro, tú no puedes denegarle. Y ahora ya no tengo el TUPA, ya no tengo, tendrías que, bueno, ver la forma de regular como un procedimiento administrativo de evaluación previa, pero ¿bajo qué condiciones? Ahí te vas a meter en un problema muy, muy complicado. Claro, porque eso podría generar incluso un delito de abuso de autoridad. Claro, o de omisión de funciones. Señor, mira, Claro, necesito, porque estoy atentando contra el derecho a trabajo. exacto. Muy bien, Sí, listo. ok, ok, doctor. Y, tenía esa duda. En todo caso, era pues ver la forma cómo superar el certificado, pero no se podría suspender porque me estaría contraviniendo con el convenio. Claro, es más, o sea, más que por el convenio, por el administrado. ¿Cómo vas a tramitar el procedimiento si lo solicitan? Mm. Muy bien. Lo que pasa es que la municipalidad sí tienen facultades pues, para emitir licencias de conducir de vehículos menores, y se daba el caso de que había pues eh, certificados que estaban siendo adulterados y que era Pero José, notorio su José, adulteración. no te hagas problemas.
¿sí? No te hagas problemas. Sí, ¿Por qué? Porque acá justo José nos da un comentario que me parece válido y aplicable a lo que dice, gracias. a tu caso. Porque José te dice, claro, señor, si usted, todo acto administrativo está sujeto a un control posterior, ¿sí o no? Sí, Claro, entonces, posterior a ello, a que le emito el acto, voy y solicito, porque hay un médico que tiene que certificar, o hay una empresa que exacto, tiene que certificar. Muy bien, le mando una carta y le digo, señor, esto ustedes lo han emitido, y si te dice no, declaras nulo y lo denuncias. Declaras exacto, anulas el acto administrativo y no tienes problema. Lo que pasa es que en la administración pública no queremos darnos la chamba, ¿no? De hacer control posterior. Y es justificable en muchos casos por la carga que tenemos. Entonces sería exacto. válido, ¿no? Muy bien, gracias, Creo que José. sería lo más saludable. Lo más saludable. Gracias, doctor. Ok, listo. Muy bien, gracias. ¿Qué dice? Seguimos. ¿Qué entidades públicas? ¿Sí? Muy bien, después te doy el pase a Rosario, ¿sí? Y a todos los que levanten la mano. Termino esto, dos diapositivas más y todos me dan, les doy tiempo para que puedan preguntar. ¿Qué entidades están obligadas al cumplimiento, ¿sí? de los TUPAS? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, sabemos judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos y además entidades y organismos y proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en el marco de la potestad administrativa. ¿Sí? Entonces también ellos están en el deber, en la obligación de tener sus tupas. Muy bien. A ver, preguntas. Ahora vamos a ver las preguntas. A ver, voy a habilitarle a Rosario el micrófono. Rosario, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer la siguiente consulta. ¿Qué pasará, por ejemplo, que por el tema de emergencia COVID, con respecto al derecho de entierro que ha estado cobrando la municipalidad de mi distrito? En el TUPAC figura dos montos. Uno que es por derecho de entierro, que es 300 soles y tantos, y otro es derecho de entierro más derecho a un nicho municipal, que figura otro monto que, digamos, no se está respetando, porque aquí donde vivo, a todos los deudos de los fallecidos por COVID o durante el tiempo de la pandemia, se ha estado cobrando 1.800 soles por derecho a entierro, que aparentemente incluía también derecho a nicho municipal, pero que en la práctica no se daba, porque aquí, como es un pueblo, mayormente las personas ya tienen, como por decirlo así, una área del cementerio específica donde entrar, digamos, como tipo mausoleo, pero digamos a sus familiares. Entonces, el poblador construía su nicho con sus gastos en el lugar que él ya tenía destinado, y a pesar de ello el municipio le ha cobrado 1.800 soles, y si no abonaba este dinero, simplemente eh, los deudores estaban ahí, pues los deudos estaban con su fallecido en la puerta esperando horas y horas si es que no abonaban este monto. Entonces, esto es ilegal totalmente porque, uno, no figura en el TUPAC, dos, porque se le ha cobrado por un servicio que no se ha prestado. En este caso específicamente, ¿qué se hace? El Consejo Municipal ha hecho las observaciones respectivas, ha pedido el informe respectivo respecto a estos cobros indebidos y el municipio no responde, ¿no? Entonces, ¿Han hecho de conocimiento el órgano de control? también, ¿qué se hace Ya. en este caso? Inclusive el Consejo Municipal ha hecho las denuncias respectivas, pero Pero, lamentablemente la pero- provincia de pero Cañete no se... el tema no es que el Consejo Municipal haga las denuncias, el tema es que el Consejo Municipal lo regule. Claro, Claro, en señor. este caso, por ejemplo, acá hay una situación, digamos, muy especial con el tema de regidores y con el tema del alcalde, ya que el alcalde, pues,
no le permite a los regidores, no responde documento alguno desde que inició la gestión. Y bueno, esto inclusive ya es algo público, inclusive ya se ha denunciado a las entidades correspondientes como Contraloría, Fiscalía, y nadie interviene. Entonces, ¿cómo ellos pueden ejercer y justamente normal, porque una de sus funciones es legislar y, como usted dice, hacer las modificaciones respectivas? ¿Cómo se hace eso? Pueden sancionarlo administrativamente al alcalde. Sí, yo creo que sí. Se puede. Mira, ve, al ser un caso especial, Rosario, al final te voy a dejar mi número y me escribes para que más o menos porque me sorprende que hagas un alcalde, ¿sí? Pueden suspenderlo incluso, ¿no? O sea, ya que si el Consejo Municipal es independiente, no te olvides que es la máxima autoridad dentro del ejercicio municipal. ¿Sí, Rosario? Ahora, el Consejo Municipal tendría que aprobar, ¿no? Tendría que regular este procedimiento porque estamos atentando, ¿no? Contra el interés público. Si es tan grave el tema, denuncian a la Fiscalía, ¿no? Por abuso de autoridad, por omisión de funciones. Claro, son 1.800. Una cosa es que no te cobren 10 soles y otra cosa es que no te cobren 1.800 soles. O sea, hay que medir la ponderación de la responsabilidad. ¿Sí, Rosario? Muy bien. Listo. A ver. Johnny nos dice, algunas entidades privadas no responden información solicitada en mérito a la fiscalización posterior. ¿Hay alguna forma que la administración pública pueda obligar a los privados a contestar el requerimiento de la información? A ver, sí, sí, claro que sí. O sea, bajo denuncia, ¿no? Lo que pasa es que en el tema privado, a ver, primero, antes de dar una respuesta, tendríamos que ser bastante observativos qué estamos solicitando. ¿Sí? ¿Qué vas a solicitar? Si es información, por ejemplo, que está protegido por el tema de información reservada o es información de carácter confidencial, no te lo van a entregar. ¿Puedo exigirle a que lo haga? Sí, pues, pero por orden judicial. Ahora, si es una información que poseen y está a su mano, sí, pues puedes tomar medidas legales, ¿no? Eh, Tengo mis dudas si es que se podría denunciar, ¿sí? Por desacato a la autoridad. Yo creo que sí, ¿sí? Y podrías ponerlo como una cláusula restrictiva, ¿no? Ahora, administrativamente, hay algunas entidades públicas que han regulado, ¿sí? La no colaboración con la administración pública acarrea potestad sancionadora, ¿no? Caso, por ejemplo, Indecopi, caso Sunafil, ¿sí? Que si es que no envías la información, te sancionan. ¿Sí? A veces las sanciones por no entregar información son más caras que las sanciones que establece. Entonces, se me ocurre algo así también, Johnny. ¿Sí? Muy bien. A ver, una pregunta que nos dice Rafael. Una institución no ha regulado el procedimiento para expedir copias simples o certificadas del expediente administrativo, ni tampoco el costo de las copias simples y certificadas. La institución pública se puede negar a expedir copias certificadas o copias simples, alegando que no les corresponde otorgarlo. ¿Cuál es la base legal para peticionar de forma gratuita por no estar regulado en el procedimiento del TUPA? Eh, a ver, lo que pasa es que si no está en el TUPA, eh, tienen que entregarte. Ahora, lo que sí puede haber, ¿sí? Tal vez una salvedad para la entidad, ¿sí? Es que la propia regulación en transparencia establece, ¿sí? Establece que, ¿sí? Si es que los costos para emisión de copias simples no pueden ser mayores a 10 céntimos. ¿Sí? Entonces, basándose, aunque no está bien, pero de manera supletoria en la aplicación de las normas, podrías decir 10 céntimos para las copias simples. Ahora, si no hay ninguna salvedad, muy bien, solicitas, no te emiten la información en el plazo establecido, que son 10 días, ¿sí? Tienes varias formas de proceder. La primera, ¿sí? O sea, toda petición de información se realiza por acceso a la información. Muy bien, no te olvides que esto es un procedimiento administrativo
que en caso no te contesten, puedes, mediante la aplicabilidad del silencio administrativo negativo, te puedes ir al tribunal del acceso a la información. Y el tribunal va a ordenar a la entidad, ¿sí?, que expida las copias o expida la información. 2, puedes denunciar al órgano de control, ¿sí? Podrías incluso ir a la Defensoría del Pueblo, podrías denunciar la propia ley de transparencia pública establece por abuso de autoridad en caso no te otorguen, ¿sí?, la información. ¿Sí? En este caso de manera gratuita, no está regulado. ¿Sí, Rafael? Entonces esas son algunas salidas que te puedo dar para poder, en el tema de acceso a la información, solicitarlo. Muy bien, ¿qué debe contener el TUPA? Muy bien. Primero, todos los procedimientos, ¿sí?, muy bien. ¿Qué deben contener? ¿Qué debe contener el TUPA? Primero, todos los procedimientos a iniciativa de parte, ¿sí?, para que los administrados, en el ejercicio de su derecho de petición, puedan, ¿sí?, mediante un respaldo legal que está establecido en el TUPA, iniciar un procedimiento administrativo. Entonces, sería ilógico no establecer procedimientos administrativos de oficio, ¿no?, en un TUPA. Ilógico, ¿no? ¿Cuál es el requisito para iniciar un sancionador? Medio raro, ¿no? O declarar una nulidad de un acto administrativo. No se podría establecer en el TUPA. Solamente se prevén procedimientos que inician de parte, es decir, a petición y a solicitud del administrado. 2, ¿sí?, descripción clara, concisa, de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa necesariamente está establecida? Los requisitos. Y en estos requisitos se tiene que evitar, si en el marco de la aplicación de la simplificación administrativa, barreras burocráticas, petición o requisitos innecesarios o requisitos evidentes, ¿sí?, o requisitos que la propia entidad pública la posea. Claro, o sea, ¿cómo voy a solicitar algo que yo mismo tengo? O que yo poseo, o que yo lo puedo obtener en el marco de sistemas, por ejemplo, electrónicos. O sea, por ejemplo, yo soy, algo que no considero, por ejemplo, es que te soliciten el DNI, o por ejemplo, a una universidad que a un docente le solicite su título, porque lo puedes obtener mediante el SUNEDU, ¿sí? O, por ejemplo, solicitar a aquellos servidores que se presentan a concursos, ¿sí?, el, constancia de no tener sanciones administrativas, porque lo puedes verificar a través de la plataforma. Muy bien, entonces esto no se podría solicitar. Ahora, todos los requisitos tienen que ser taxativos. Segundo, si bien está prohibido cobrar montos que no están regulados en el TUPA, también aplica los requisitos. Está prohibido solicitar requisitos que no están establecidos en el TUPA. Esto se debe entender a iniciación del procedimiento administrativo, porque no se olviden que existen dos tipos de procedimientos, ¿no? Aprobación automática y evaluación previa. Aprobación automática desde el día siguiente que está en la mesa de partes, ¿sí? Y cumples con todos los requisitos, se debe entender que tu procedimiento ya está aprobado. Lo único que es que cumplas con los requisitos, ¿sí? Y esperar el acto, ¿sí?, administrativo, el título habilitante, que así lo reconozca. Esto en caso de procedimientos de aprobación automática. Ahora, en el de evaluación previa puede haber una confusión. Si alguna vez me dijeron, profesor, está prohibido que usted solicite requisitos que no están en el TUPA. Efectivamente, pero en los procedimientos de evaluación previa hay requisitos que tú presentas. Y en el trámite del desarrollo del procedimiento podrías solicitar otros requisitos, más que requisitos, otros elementos de prueba, sí, porque la naturaleza del procedimiento de evaluación previa, perdón, ¿sí?, así lo establece. Sí, puedes hacer actuaciones instructoras. En el ejercicio de la instrucción puedo solicitar otros requisitos, otros elementos probatorios, entre otros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa y aprobación automática. O sea, tienes que determinar si es de evaluación previa o de aprobación automática.
¿sí? Entonces, si es de aprobación automática, este proceso es rápido, es célere, ¿sí? 5 días te entregan tu título habilitante, tu acto administrativo. No requiere mayor revisión. Lo único que hace es que el órgano encargado, la autoridad competente de emitir el acto administrativo, revise los requisitos establecidos en el TUPA. Cumpliste, muy bien, se acabó, emites el acto administrativo. 2. ¿Qué más estableces? La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento, además los recursos que se puede interponer para acceder a ellas. ¿Sí? O sea, ¿quién resuelve? El órgano A, órgano B, el titular de la entidad, el titular administrativo, depende. Porque esto es, ¿por qué es importante señalar esto? ¿Qué pasa? Vamos a poner un supuesto, un caso, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ir a una municipalidad, porque acá creo que hay varios municipalistas. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, la emisión de un acto administrativo, de acuerdo a tu TUPA, dice, ¿sí? Que el órgano encargado de emitir es la oficina de infraestructura. Y después viene tu acto administrativo emitido no por la oficina de infraestructura, sino por el gerente municipal. ¿Es válido ese acto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, lo emite otro órgano y no el que decía en el TUPA. Sí sería nulo. Estaría sujeto a la nulidad. Pero es la misma entidad. Sí, pues, pero no es el órgano competente. Entonces, aquellos que tienen tupas en el cual dice que un órgano es el que emite el acto administrativo y después termina firmando el gerente municipal o el alcalde, déjenme decirles que esos actos son nulos, están sujetos a nulidad. Tengan mucho cuidado. Estableces el tipo de recurso, ¿no? ¿Qué más podrías establecer accesoriamente? El tipo de silencio administrativo, si es positivo o es negativo, y en qué plazo. ¿Sí? Obviamente se debe entender que no debe ser mayor a 30 días. Estableces el plazo para poder, ¿sí? Emitir el acto administrativo. ¿Cuánto tiempo tiene la administración pública para poder resolver? Esos plazos no podrían ser mayor a 30 días, salvo que una norma especial así lo regule. ¿Sí? O sea, hay procedimientos administrativos que pueden durar más de 30 días, o sea, pueden modificar las reglas de la ley de procedimiento administrativo general que no te dice que sea mayor a 30 días. Ahora, ¿en tu TUPA puedo establecer plazos menores? Claro que sí, o sea, 5 o 10 días. Y después de esos 10 días que establecí en el TUPA, ¿tengo que esperar los 30 para aplicar silencio administrativo positivo o negativo? No, contabilizas el plazo establecido en el TUPA. ¿Ya ves cómo el TUPA es un instrumento bastante práctico para la aplicación de silencio administrativo incluso? Muy bien, ¿qué más? Los formularios, ¿no? Sí, los formularios que pueden utilizar los administrados para tramitar determinados procedimientos administrativos, sobre todo esto en la parte de anexos, ¿no? O sea, por ejemplo, formatos. Muy bien. Ahora sí, preguntas. Muy bien. Primero, ¿qué dice la caja de comentarios? Iván Arias nos dice, hace 2 meses solicité un derecho a un UGEL, pero hasta la fecha no me responden. El trámite lo hice virtualmente. Ah, ya, depende qué trámite, Iván. O sea, no sé qué tipo de trámite. Si solicitas un derecho, tienes que ver si estamos en reglas de actuación de administración interna o en un procedimiento administrativo. Primero tienes que diferenciar eso. Si eres administrado o es un acto de administración interna. Si es un acto de administración interna, no existe una aplicabilidad de silencio administrativo.
Si puedes, si es un derecho laboral, recurres al juez. ¿Sí? No te olvides que no necesitamos agotar la vía administrativa para solicitar derechos laborales. ¿Sí, Iván? Si quieres que te oriente de tu caso específico, al final voy a dejar mi número y me escribes, ¿no? Y me preguntas de manera específica. Jesús nos dice, hay casos en los que habiendo reiterativos, no hay respuesta por parte de la entidad. Ya, aplicación de silencio administrativo, positivo o negativo. Si es positivo, muy bien, ya tienes tu acto administrativo ficto y con eso procedes y con eso actúas. Lo que pasa es que el silencio administrativo positivo tiene unos problemas, ¿no? Sobre todo en la materialización de los actos administrativos, en la convalidación en efectos materiales. Es uno de los problemas en el silencio. En el silencio administrativo negativo agotas la vía administrativa y te vas mediante un contencioso al juez. ¿Sí? Muy bien. A ver, en el caso de las licencias, en su mayoría es aprobación automática. En el caso de que el órgano competente advierte la falta de un requisito, podría requerir al administrado, debo entender que dice, que subsane esta observación al administrado, o en ese tipo de procedimiento se da por aceptado. No, si no cumple con los requisitos, lo observas y le notificas al administrado para que lo subsane. ¿Sí? Lo que, o sea, observas, porque el primer filtro debería ser el de la mesa de partes, ¿no? Si bien el de mesa de partes no te puede denegar presentar una solicitud sin que tenga todos los requisitos, en otras palabras, puedes presentar solicitudes que no tengan todos los requisitos, pero te puede dar un primer filtro el de mesa de partes, revisa y te dice, oye, mira, ve, si es que tú estás presentando sin todos los requisitos establecidos en el TUPA, te lo van a observar. Y hasta que te notifiquen y todo ello va a demorar más la emisión de tu acto. Mejor ve a la puerta, ve, subsánalo y de ahí lo traes. ¿Sí? Así funciona el tema del silencio administrativo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos, ¿sí? Que en este presupuesto que nos establece IONI, tendríamos que notificarle, ¿no? O sea, yo lo advierto, ¿sí? Así sea de aprobación automática. Si no cumple con los requisitos, no lo puedes aprobar, ¿sí? En todo caso, le notificas y le das un plazo establecido, 5 o 10 días. Después de eso, esperas los 30 y lo declaras en abandono. ¿Sí, Johnny? Ahora, lo que es cuestionable es, por ejemplo, revisar, o sea, en el caso de aprobación automática, es revisar, por ejemplo, este requisito me parece que es falso. ¿Puedo observarlo ahora? Discutir, no, lo apruebas y después, mediante control posterior, observas, porque los procedimientos de aprobación automáticos son céleres. ¿Sí? O sea, ese es el supuesto. Señor, mira, me parece que este documento, pucha, que es medio chimba, ¿no? Medio falso. Entonces, ya te lo voy a aprobar por el principio de celeridad, pero después lo mando a consultar, ¿no? Al tercero, a la otra entidad pública, a la empresa que lo emitió, si es verdadero. No es verdadero, declara su nulidad. Así funciona el tema de la aprobación automática. Muy bien, a ver, Rosario Ábalos, le voy a habilitar el micrófono. Muy bien, Rosario, te escuchamos. Rosario. Ya te habilité el micrófono. Creo que no. Creo que ha levantado la mano. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta acá en el tema del TUPA? ¿Sí? ¿Estamos bien? Excelente. Seguimos. ¿Cómo se aprueban los TUPAs? ¿Sí? Muy bien. Primero, en el caso de sectores, ¿sí? Por ejemplo, ministerios, ¿sí? Se hace por decreto supremo del sector. ¿Sí? O en el caso de gobiernos regionales, por la norma de máximo nivel, eso quiere decir ordenanzas regionales. En el caso de municipios, por ordenanzas municipales. En órganos constitucionalmente autónomos, por el titular del organismo constitucionalmente autónomo. ¿Sí?
Y estos tupas se publican en el diario oficial El Peruano, ¿sí? Para su eficacia, obligatoriamente. En otras palabras, amigos, y esto es el último presupuesto, si no está publicado en El Peruano, tú como administrador no tienes el deber de obedecer ese tupa. Si no es exigible, no tiene sus efectos. O sea, necesariamente tiene que estar aprobado en el diario oficial El Peruano. ¿Sí? Esto por precepto de eficacia. Yo tuve un casito en el cual una municipalidad hizo los cambios de requisitos y habían, en vez de simplificar procedimientos, lo habían hecho más complicado el procedimiento. ¿Sí? Requisito de eficacia del TUPA, estar publicado en el diario oficial El Peruano. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá algunos datos, ¿sí? Aquellos que solicitan requisitos o pagos o tasas que no están en el texto, en el TUPA, acarrean responsabilidad administrativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Cuando la entidad no cumple con publicar su texto único de procedimientos administrativos o lo publica omitiendo el procedimiento administrativo, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos a los regímenes o a los presupuestos de control, ¿no? O sea, hay que tomar en consideración ese tema. ¿Quién puede verificar el tema del TUPA, ¿no? Si es válido, sobre todo si es garantista proadministrado, es el órgano de control interno. ¿Sí? Él es el que se va a encargar de las garantías, ¿no? De que el TUPA se cumpla. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque está en relación, primero, a las obligaciones y al deber que tienen los servidores públicos en este marco de cumplimiento normativo. Es decir, pueden ser sancionados administrativamente por no actualizar sus tupas, pese a que hay un deber, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en relación al tupa? ¿Quién es el responsable de la elaboración, de la conducción? Debería ser por la misma responsabilidad el encargado de planificación, ¿no? O el que hace labores de planeamiento dentro de una entidad, ¿sí? O aquel que se encarga, y además esto se elaborará en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal, ¿no? Por ser un tema, ¿sí? Muy administrativo, tendrá que ser observado por la Oficina de Asesoría Jurídica o quien haga de sus veces, ¿sí? Entonces, esto es un dato importante y necesario de conocer dentro de los tupas. Muy bien, entonces hasta acá preguntas en relación al tupa, ya para pasar al siguiente instrumento, para pasar al ROF. A ver. José Alexis nos dice, un recurso de apelación de una sanción administrativa debe estar en un TUPA. Por regla no, es un procedimiento de oficio, ¿sí? Es más, todo procedimiento sancionado, pero dejarlo a puerta abierta. Todo procedimiento sancionador, o sea, toda decisión en primera instancia está sujeto, de manera obligatoria, es más, todo procedimiento está sujeto, ¿sí? A recursos impugnatorios. ¿Sí? Muy bien, Johnny nos dice, doctor, ¿en función de qué parámetros se aprueban las tasas? Lo que pasa es que hay que hacer una ponderación, es un tema que va a primar en relación al tema social, o a veces las tasas, de acuerdo a algunas leyes de presupuesto, están establecidas, va a depender mucho de ello. O sea, sobre todo, las tasas tienen que tener cierta coherencia a la realidad, ¿no? Señor, y por eso yo soy, por ejemplo, algo del que no estoy de acuerdo y que debería haber una reforma, es que las municipalidades tengan una plena libertad para regular, ¿sí?
sus procedimientos administrativos, debería haber estándares establecidos en la ley. Si, por ejemplo, tú vas a una municipalidad, a Miraflores, a San Borja, por ejemplo, una partida de nacimiento te cuesta 15 soles, ¿sí? Y en otra municipalidad 8 soles. Y la variante de los montos son muy grandes de municipalidad en municipalidad, o de características, mientras una municipalidad es de aprobación automática, en otra municipalidad es de evaluación previa. O sea, yo creo que debería haber una regulación nacional en cuanto a ese supuesto, ¿no? Más que estandarización, sino criterios, lineamientos base para la regulación de procedimientos administrativos dentro del ejercicio municipal. ¿Quién aprueba el TUPA? ¿El titular del Instituto Nacional del Niño o el ministro de Salud? ¿Sí? Tendríamos que ver cuál es su organización, o sea, nunca he visto el TUP, el ROF, ¿sí? Y la norma de creación, sobre todo, te recomiendo, Rafael, que observes, ¿no? Del Instituto Nacional del Niño, cómo se crea, o sea, si tiene una independencia o si es que todas sus actuaciones de función administrativa están reguladas por el ministerio. Tendríamos que observar eso primero. ¿Sí? Sería un poco irresponsable de mí decir, no, si es autónomo, ¿qué es lo? O sea, tendríamos que observar las normas. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué procedimientos de evaluación previa el órgano competente puede requerir más requisitos establecidos en el TUPA? Lo que pasa es que ya no solicita requisitos, Johnny. O sea, en los de evaluación previa, los requisitos son los requisitos que están en el TUPA. De ahí tú puedes peticionar, ya no como requisito, sino como una actuación, ¿sí? De instrucción. O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, los requisitos están establecidos en el TUPA. Después, en los procedimientos de evaluación previa, ya no solicitas requisitos. Solicitas, ¿sí? Actuaciones en el marco del ejercicio de verdad material, información para poder determinar, ¿no? Para poder emitir ese acto administrativo de tal forma que no afecte a terceros o derechos de carácter público. Así funciona. ¿Sí? O sea, entonces hay que cambiar un poquito ese presupuesto de requisito, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Cerramos el tema de TUPA. ¿Sí? Muy bien. Hablemos de otro, hablemos del ROF, ¿sí? Del Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? Que básicamente va a ser el instrumento base, técnico normativo de la gestión institucional que establece la estructura orgánica de la entidad. O sea, cómo sé qué dependencias, qué oficinas, qué órganos tiene mediante el ROF. Así como las funciones generales, ¿sí? Que se realizan en el marco de esta estructura orgánica, ¿sí? Las funciones también específicas y cada uno de los órganos y unidades que labor o qué función cumple. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la definición que se da al ROF? El ROF es un instrumento, ¿sí? Documento técnico normativo de gestión institucional que va a formalizar la estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo institucional y a los logros de la visión y misión de cada entidad. Es decir, primer principio, para yo poder organizar y estructurar mi ROF, tengo que ver cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos que cumplo como entidad. ¿Sí, no? Me dejo entender. O sea, señor, quiero saber cómo voy a estructurar o si quiero hacer una reorganización. Entonces, señor, vamos a garantizar, ¿sí? Qué misión y qué visión y qué funciones cumplimos. Depende. ¿Cuál es el elemento normativo base? ¿Sí? Es el decreto supremo 043 del 2006 de PCM, ¿no? Ya que esta norma va a establecer los lineamientos base generales que toda entidad del sector público debe conseguir para la elaboración y la aprobación de su ROF. ¿Sí? Entonces, esto es más, otra norma que recomiendo o que es recomendable que se debe observar
para la estructura del ROF es la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? O sea, el sistema de modernización, la 27.065.8, si mal no me equivoco. ¿Sí? Entonces, eso a fin de priorizar, optimizar el uso de recursos públicos, de que la estructura se adapte a la realidad en cuanto a procedimientos o a servicios que brinda la entidad. Entonces, eso como un dato necesario de conocer y saber dentro del tema de del ROF. ¿Qué más? En sí, vamos a encontrar en la actualidad muchas, desde hace mucho tiempo, se dieron algunos lineamientos, ¿no? El ex Instituto Nacional de Administración Pública ya en el año 83 había dado ciertas directivas, ¿no? Y lineamientos para formular los documentos de gestión en el marco de la modernización administrativa. ¿Qué más se debe observar? ¿Cuál es el marco normativo aplicable? ¿Sí? Por ejemplo, esto vamos a cambiar, la ley marco de modernización de la gestión pública, la ley 30.057, ¿sí? Ley del servicio civil como una norma accesoria y su reglamento general, ¿sí? Y además normas que emite PCM en relación a procedimientos de simplificación, ¿sí? De gestión por resultados en cuanto a eh, gestión pública, ¿no? Entonces, más que una estructura definida o una actuación procedimental regulado por la norma, siempre el ROF va a estar destinado, ¿sí? Al cumplimiento de objetivos de la entidad pública. Entonces, más que tener normas como en el caso del TUPA, ¿no? Que regula plazos, procedimientos, actuaciones materiales, silencio administrativo, impugnación, en el caso del TUPA, perdón, del ROF, depende más de la regulación y el cumplimiento de objetivos, puesto que acá sí estamos en un instrumento eminentemente de administración interna. Muy bien. ¿Qué más encontramos acá? ¿Qué entidades públicas necesitan elaborar, aprobar o actualizar su ROF? Del gobierno nacional todos, ¿sí? O sea, ministerios, organismos públicos descentralizados, ¿sí? Por ejemplo, del Poder Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, ¿sí? Los órganos de su gobierno, es decir, gobiernos regionales y gobiernos locales, también, ¿no? Están en la obligación de tener su ROF. Además, que la universidad pública, excluyendo la estructura funcional de enseñanza, también tiene que tener su ROF. Muy bien. ¿Cuáles son algunos lineamientos para la aprobación del ROF? ¿Sí? Primero, las entidades públicas, ¿sí? Bajo la responsabilidad del titular del órgano responsable, ¿sí? De la elaboración y la formulación del ROF, deben prever sobre todo el tema de planificación, ¿sí? Y el tema de racionalización. En otras palabras, ¿quién tiene también la actuación técnica en el tema del ROF? La oficina de planificación, de planeamiento y de racionalización, o quien haga de sus veces, ¿sí? Ahora, ¿quién lo aprueba? ¿O quién se encarga de supervisar, perdón? La Secretaría General, en el caso de los ministerios, en el caso de gobiernos municipales y regionales, la gerencia municipal o regional, ¿sí? Y otros órganos que nos puedan ayudar en cuanto al ejercicio de estructura, ¿no? En algunos casos se incluye, por ejemplo, yo he visto, es más, he sido partícipe, que se crean comisiones, ¿sí? Se crean comisiones para la creación o la modificación del ROF, ¿sí? Muy bien. Algunas recomendaciones para el tema del ROF. Observar, ¿sí? Las disposiciones sobre creación y organización y funciones contenidas en las normas. Primero, ¿qué tengo que observar?
¿Qué voy a observar? Mi norma de creación de la entidad pública. Por eso les decía, ¿no? Hay que observar qué norma y cómo te crean una ley orgánica, un decreto ley, un decreto supremo, cómo te crean. Y acá observas cuáles son sus funciones, ¿sí? Posterior a ello, mediante ley, te pueden otorgar funciones, claro que sí. ¿Te pueden quitar funciones? Claro que sí, si no vean, y si no digan a mis amigos de las direcciones regionales de trabajo, ¿no? En la actualidad ya no pueden fiscalizar ni sancionar. Esa labor se le ha delegado a SUNAFIL, ¿sí? Muy bien. Ahora, se tiene que establecer en mérito los criterios de simplicidad y flexibilidad que le permitan el cumplimiento de los fines de la entidad, ¿sí? Con mayores niveles de eficiencia y una mejor atención al ciudadano. Otra cosa que se tiene que observar son los principios de especialidad. Señor, o sea, ¿qué función cumple específicamente esta unidad orgánica, esta oficina, para poder determinar sus labores o funciones? Sí, sí, o sea, se tiene que ver por especialidad. Señor, tema presupuesto, hay que ver qué funciones se regulan en la ley de presupuesto, ¿no? O en el Sistema Nacional de Presupuesto. Tesorería, hay que observar cuáles son las funciones que establece dentro del Sistema Nacional de Tesorería. Abastecimiento, hay que observar qué establece el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Sí? OEC, no órgano encargado de las contrataciones. Igual hay que observar cuáles son las funciones y labores que establece el sistema. Ahora, no solamente eso en cuanto a actos de administración interna, también pueden haber situaciones funcionales. Señor, mi oficina está encargada de una actuación en salud, ¿sí? O en temas de fiscalización minera, que ya son funciones, ¿sí? O de seguridad y salud en el trabajo. Entonces va regulando que también dicen los sistemas funcionales en relación a determinada función, las leyes que establecen esa regulación. O sea, no es tan sencillo hacer un ROF, ¿no? No es el famoso copia y pega, ¿no? Hay que ver mucho de especialidad, hay que ver el cargo, ¿sí? Las actuaciones que se realizan en el marco del ROF. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más debemos observar? Esto que les he mencionado y señalado no es otra cosa más que la observancia del principio de legalidad, ¿sí? Todas las funciones y competencias que las normas sustantivas establecen para la entidad deben ser recogidas y asignadas a cada uno de los órganos. O sea, depende, por eso les digo, depende qué vas a regular, ¿sí? O sea, mi actuación es ambiental, mi actuación es de salud, mi actuación es actos de administración interna, ¿qué regulas? ¿Sí? Mis actuaciones son de asesoría, ¿qué regulas? O sea, ¿qué actúas? O sea, eso tiene que responder cada oficina, ¿no? ¿Qué función cumplo? Cumpliendo y el respeto al precepto de legalidad. Tener cuidado en la coherencia entre la asignación de competencias, ¿sí? Y la rendición de cuentas de las mismas. O sea, por ejemplo, en temas presupuestales, ver quién tiene la labor específica y quién tiene esa competencia. O sea, la asignación de la competencia. Y esto es a fin de evitar futuras nulidades o futuras responsabilidades por actos administrativos que no me competían o que no me competen. Sí, justo ayer estaba conversando con unos amigos, ahora estoy asesorando como consultor a una dirección de cultura en procedimientos sancionadores, y me decían pues que la colega o la asesora legal que tienen es media ingeniera, ¿no? Porque les observa temas técnicos de ingeniería, que en temas, por ejemplo, catastrales o de plano, yo no tendría ni la menor idea de cómo se regula ese tema. Basta que me diga el encargado técnico que es procedente o no, y yo observo legalmente, pero bueno, creo que la colega es media ingeniera y ella observa, ¿no? Temas catastrales, que no es su función, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso como un ejemplo. La estructura orgánica de una entidad debe guardar equilibrio entre las necesidades de jerarquización de la autoridad y de coordinaciones contra el órgano. Este es otro punto. La estructura orgánica sí va a generar una actuación de responsabilidades
y de estructura de jefes, ¿no? De jefaturas, quién es jefe de quién tiene la dependencia, quién es el titular, ¿sí? Quién asume mandos o actuaciones de dirección, quién es el titular administrativo, quién asume labores de mandos medios. Eso se determina dentro de la jerarquización de la autoridad y la coordinación, ¿no?, que deben tener entre ellos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo se determina quién es la máxima autoridad administrativa? Las propias, por ejemplo, normas, ¿sí? Lo regulan, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, ¿quién asume la titularidad administrativa? Vamos a poner un ejemplo, municipalidades. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es el titular administrativo? Si es que es el gerente, ya que tenemos un sistema gerencial. Si no está el gerente, él, ¿sí? Alcalde, en otras palabras, ¿qué quiero decir? Cuando el gerente tenga las funciones y está debidamente designado, y esto está regulado en el ROF o en su resolución de designación, ¿sí? El alcalde no tiene por qué meterse en temas administrativos. Claro. Más bien emitir un acto administrativo que era función del gerente, será una omisión, ¿no? Será un acto nulo, sujeto a nulidad. Muy bien. A ver. ¿Cuándo es posible la aprobación o la creación o la modificación del ROF? Es un dato, creo, importante y necesario de conocer. Cuando se van a crear nuevas entidades, ¿sí? O te han delegado nuevas funciones a la entidad y necesitas reestructurar, hace un tiempo no lo tenía, ahora lo tengo, necesito reestructurar estas actuaciones dentro de mi estructura orgánica, ¿sí? ¿Qué más? Por efectos de transferencia de funciones, en el marco del proceso de descentralización, claro, se puede dar que a las municipalidades o a los gobiernos regionales se les delegue otras funciones que hasta un momento no lo tenían, ¿no? En lo que está haciendo en la actualidad o está implementando el gobierno central, ¿no? O sea, vamos a mejorar la descentralización ya. Entonces, nos delegan nuevas funciones, nuevas actuaciones, nuevas oficinas o nuevas labores, hay que reestructurar nuestro ROF, ¿sí? Otro, por un proceso de reorganización. O sea, señor, vamos a reorganizar porque a partir de ahora, ¿sí? Vas a realizar diferentes funciones a las que venías realizando en la actualidad, una reorganización. O vas a ser parte, ya no vas a tener una independencia a esta entidad, a este ministerio, a esta dirección, sino lo vas a tener a esta otra. ¿Sí? Hay una reorganización administrativa. ¿Sí? O cuando el marco legal sustantivo conlleve una afectación a la estructura orgánica, ¿sí? Entonces, en ese caso también puedes hacer una modificación total o parcialmente de las funciones. Imagínate que llegas a una entidad y el ROF que tenía no está de acuerdo a la realidad o está mal elaborado. Entonces podemos solicitar porque hay un atentado contra el marco legal establecido en la ley, ¿sí? Imagínense que llegamos a una entidad y el encargado es un absurdo, ¿no? Pero se me ocurre, ¿no? Era el encargado de las actuaciones de gestión de recursos humanos es la oficina de tesorería, o de abastecimiento de la oficina de recursos humanos, mal estructurado, incumplimiento normativo. Muy bien, en este caso también por atentar contra la ley, modificas. O en su defecto para optimizar o simplificar los procesos de la entidad, con la finalidad de cumplir los objetivos institucionales. ¿Sí? Es en relación al tema de el ROF. Muy bien, preguntas. Primero los que han levantado su mano. José Alexis, te habilito el micrófono. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Doctor, los reglamentos de organización y funciones establecen pues, los lineamientos generales que debe definir el funcionamiento de una gerencia, por ejemplo. Y consecuentemente, los que van a actuar en la parte operativa necesariamente son las subgerencias, las que hacen el trabajo. Sin embargo, hay municipalidades donde se establece este tipo de circunstancias, pero de la mano va, por ejemplo, cuando se aplica un reglamento de aplicación y sanciones,
donde inicialmente de repente establecen la distribución de la fase instructora y fase sancionadora, y en ese interín le toca hacer la fase instructora a la subgerencia, y por un, creo yo, por un tema de, de, qué sé yo, de jerarquía, ponen a la gerencia de servicio público como la fase sancionadora, que se puede decir que también puede ser entre las dos subgerencias, puede haber también una instructora y una sancionadora, que también sería lo más correcto, pienso yo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el tema en un caso de que se da este tipo de situaciones? La subgerencia tiene funciones de fiscalización y de sanción, como dice en el ROF, y en las funciones de la gerencia señala en términos generales los lineamientos que debe seguir para asumir el cargo en función a los planes estratégicos que debe seguir para el área, y en una de ellas dice, y también tiene funciones para emitir resoluciones gerenciales. Ahora, la pregunta es, esa pequeña palabra que dice tiene competencia, funciones para emitir resoluciones gerenciales, debe ser solamente necesaria para poder emitir resoluciones de sanción de multa, más aún si en las funciones de la subgerencia se ha detallado de que quien emite, quien fiscaliza, quien sanciona, incluso dice que es la subgerencia. Entonces, ante esa situación, si yo encuentro una resolución de sanción emitida por la Gerencia de Servicios Públicos, podríamos decir que está actuando dentro de sus funciones establecidas en el ROF. Esa sería mi pregunta, porque yo he visto municipalidades donde se da esta circunstancia de que con la pequeña palabra dice emitir resoluciones gerenciales, absorben el tema del procedimiento sancionador. Claro, en el RAS debe estar publicado, pero en el ROF no se ha establecido ese tipo de situaciones. Yo entiendo que el marco para este tipo de decisiones, en este caso, es la función que tiene el ROF. No, lo que pasa es que, mira, a ver, personalmente, te voy a ser sincero, yo no estoy de acuerdo que esa de la famosa potestad jerarquía en el ejercicio municipal, porque yo he implementado varios procedimientos sancionadores y no me entendían los gerentes, a veces el mismo alcalde no me entendía. ¿Por qué? Porque es un problema, ¿sí? Crear ese tema que para cada oficina tiene que haber un órgano, por ejemplo, la subgerencia instruye, el órgano superior jerárquico sanciona. De verdad, eso te trae un montón de problemas en cuanto a la identidad de competencias y a la carga. ¿Sí? ¿Por qué no crean una única oficina de fiscalización y ejercicio sancionador? Eso es más sencillo. Exacto. Claro, entonces tienes ya un órgano instructor establecido de todo, ¿no? Tributarios. Para esa gerencia. No, en general, para toda la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, tránsito, ves el mismo tema sancionador, o sea, todo en una sola actuación administrativa. O sea, sobre todo Y en el eso conlleva a establecer la modificación del ROF y el reglamento claro, de aplicación y sanciones. claro, tendrías que modificar. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque simplificas. Si a veces, o en todo caso, crear órganos que son relativos, ¿no? Porque creo que eso no se puede hacer en el tema tributario, no se puede hacer en el tema de tránsito, pero en las demás actuaciones de fiscalización, por ejemplo, temas comerciales, por ejemplo, temas ambientales, todo mételo a una oficina. O sea, un órgano instructor para todos los procedimientos y un órgano sancionado para todos los procedimientos. Y las demás oficinas se convierten en colaboradores. Para el ¿No tema... generaría mucha concentración de poder, algo parecido? No, más bien Doctor, simplificas. ¿y Más qué bien pasaría si, simplificas. por ejemplo, en el RAS se puede establecer que para los procedimientos derivados de los actos de fiscalización, por ejemplo, de una subgerencia, el acto sancionador lo emite la otra subgerencia, y para casos que se ventilen de fiscalización de la otra subgerencia, al contrario, se ejerzan control entre ambos, dentro de la gerencia? No sé si me dejo entender. No del todo, no del todo, José. Oye, Le explico. Subgerencia de comercialización, subgerencia de medio ambiente. La subgerencia de comercialización emite su informe como área instructora y lo emite a medio ambiente en el supuesto caso como área sancionadora y lo sanciona. Ese es para los actos de fiscalización de la subgerencia de comercialización. Ahora,
Subgerencia de Medio Ambiente emite los actos de fiscalización y eleva su informe a la gerencia de comercialización como fase ya sancionadora. O sea, no generaría eso un control entre ambos. Yo creo que no, es que ya no depende de la función que realizan, sino simplemente estandarizas el ejercicio sancionador y el ejercicio instructor. Y ya Pero es válido la propuesta. Claro, claro, se puede ser. Muy bien, Yeah. te dejo, José, porque vamos a poder ir avanzando. Sí, sí. Doctor, entonces no se subsume la competencia de la gerencia de servicios públicos bajo esa situación. No, yo creo que no. Yo creo que no, José. Muy bien, Ya. te dejo, José, porque hay varias preguntas que tengo que contestar. Muy bien, a ver. Fidel Chaura Candapa, te escucho, estimado. Te habilito el micrófono. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? La pregunta es, usted ha estado hablando respecto a la jerarquización de funciones de la autoridad de jerarquizaciones. En este caso, doctor, un ejemplo, si hay un tema de una denuncia penal respecto a peculado y negociación compatible, entiendo yo que cada uno tiene su gerencia y cada uno me supongo que está responsable. ¿Qué responsabilidad tendría en este caso el alcalde municipal? Ninguna. Eso es, mira, ve, yo no soy penalista, pero yo he conversado con varios penalistas, fiscales incluso. Señor, el que tenía el tema, por ejemplo, del tema de abastecimiento, ¿era el alcalde, él es especialista en contrataciones? No. ¿Quién era el tema del que tenía que ver el tema de contrataciones? El OE, que es el órgano encargado de las contrataciones. En el tema de proceso de selección, el comité. Entonces, señor, ¿el alcalde qué tiene que ver en esto? Nada. Sí, otra cosa es que vean temas en el cual se pueda probar, por eso el tema de corrupción es muy complicado, probar que el alcalde haya tenido alguna injerencia, pero ya no es porque él sea el titular, sino porque ha tenido una injerencia, ¿no? O sea, a través hay una llamada o hay elementos de pruebas que puedan vincular al titular, ¿sí? Con el acto, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, por eso es que existe designación de funciones. Señor, yo te designo estas funciones administrativas y no funciona bien, metieron la pata. ¿Yo qué tengo que ver? Como titular yo te designé esas funciones. Es más, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tuve un casito, ¿sí? Yo veo temas de contrataciones con el Estado, en el cual yo llego y habían aprobado un tema de un adicional mayor al 15% sin la aprobación de la Contraloría. Y el asesor legal, el jefe del órgano encargado de las contrataciones, el jefe de presupuesto habían dicho que sí es procedente. Habían aprobado un 18% peso, que es ilegal eso. No sé de dónde habían sacado esa regulación. Y lo habían hecho firmar al titular de la entidad. ¿Sí? Ni siquiera al alcalde, ni siquiera al gerente municipal, al alcalde. Entonces, el alcalde por aprobar tiene algún problema, porque denunciaron, claro que sí. Y la misma Contraloría dijo, no señor, el alcalde no es responsable porque quienes han dado la viabilidad técnica son estos señores. El alcalde no tiene que saber de contrataciones con el Estado, para eso tiene su staff de asesores. O sea, así funciona la delegación. Doctor, en todo caso, dispénseme, doctor, pero si fue el caso, de repente superaría más de 4 ITs, en este caso, hay diferentes contratos que han superado más de 200,000 soles. En ese caso, entiendo yo que el alcalde va a firmar al final los contratos. Pero para eso existen informes. Claro, tienes un deber, o sea, tienes un deber, si me dice 1, 2, el primero, el segundo, el cuarto, que tiene la vinculación directamente con esto, claro, ¿qué responsabilidad voy a tener? ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Listo. Preguntas, hay varias acá. A ver, mira, Marco, ¿qué te parece si es que ese tu mensajecito me lo copias al final al correo o al WhatsApp y lo vemos, porque es un caso especial? ¿Sí? Muy bien. En temas administrativos, dígase, la sobrevaloración de obras, el alcalde no es el responsable, también tiene que ver. Es que, como te digo, es el mismo supuesto, Alexandra. O sea, ¿quién lo sobrevalora? ¿El alcalde? ¿Quién hace las partidas? Ni siquiera el OEC. Quien hace las partidas y quien establece las condiciones técnicas, ¿sí? Los valores estimados, es el área usuaria. Claro, ahí es donde nace la sobrevaloración. ¿Sí?
¿Se puede modificar el ROP así no hayamos pasado a servir? Claro que sí, Tania, no hay ningún problema. Siempre y cuando, y esto es válido decirlo, ¿sí? Porque, y es la misma regla para el MPP, cuando, ¿sí? Cuando exista una situación, ¿sí? En el que las condiciones sean más favorables siempre al administrado, ¿sí? O sea, perdón, a la gestión pública. Señor, voy a modificar mi ROF, pero no es pues para hacerlo más complicado el trámite, sino es para simplificar procedimientos. Sí, igual en el manual de perfil de puestos, señor, voy a elaborar mi MPP para reemplazar al MOF que ya no debería existir. Muy bien, vale. Pero el MPP tiene que establecer condiciones más garantistas para la entidad, no menos garantistas. ¿Sí? Muy bien. Listo. Tenemos... se nos ha ido demasiado rápido el tiempo. Muy bien, así repito, MPP. ¿Sí? El manual de perfil de puestos es el documento que va a establecer en la actualidad, ya desde la emisión de la resolución ejecutiva 161-2013, ¿sí? La regulación de los puestos, de los perfiles de puestos dentro de las entidades públicas. ¿Quiénes están en la obligación de elaborar? Todos también, ¿no? Todo por legislativo, judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién se encarga de la elaboración de este instrumento de gestión? ¿Sí? La Oficina de Recursos Humanos. ¿Sí? Y va a utilizar la metodología establecida en el anexo 2, ¿sí? De la guía metodológica de elaboración de manual de perfil de puestos. En este mismo anexo hay lineamientos también para aquellas entidades públicas que no han pasado al régimen servir o a la nueva ley del servicio civil. ¿Sí? Entonces me dicen, ¿y puedo elaborar mi MPP si no estoy en servir? Sí, también puedes hacerlo. Solo que algunos lineamientos varían, ¿no? Muy bien. A ver. Hay algo interesante que debemos establecer, porque acá se habla de familias de puestos, roles y el manual de perfil de puestos, ¿sí? Entonces, en las familias de puestos se va a establecer si son cargos directivos, si son cargos ejecutivos, si son cargos, por ejemplo, de carácter complementario, se establece dentro de esta dimensionalidad, ¿no? Dentro del MPP, ¿sí? O sea, mediante el MPP no se puede crear nuevas unidades orgánicas. O sea, todo está supeditado al ROF. O sea, ¿en mérito a qué elabora MPP? En mérito a lo que se establece dentro del ROF. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se aprueba? ¿Quién es el que aprueba? ¿O quién da la viabilidad técnica al MPP? Si bien nosotros nos encargamos en mérito a la Directiva 2 de elaborar nuestro MPP, ¿sí? Pero eso se manda a servir, ¿sí? O sea, servir va a ser quien va a determinar si es que este MPP está en cuanto a las condiciones que establece el nuevo régimen, o perdón, en cuanto a las condiciones que establece de manera bien determinada dentro del manual de perfil de puestos, ¿sí? Muy bien, entonces eso como un dato del tema del MPP, ¿no? Nos ha quedado un poco chico el tiempo, pero eso tampoco no puede impedir a que podamos terminar la clase, ¿sí? O sea, este es un tema bastante amplio, ¿no? Podríamos hablar de muchos instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, esto también como un dato necesario de saber y conocer dentro del ejercicio administrativo. Muy bien. Me voy a dar unos minutos más antes de que Reader me corte ya la transmisión, ¿sí? Porque ellos tienen diplomados, cursos a cada momento, entonces igual para los que tengan más dudas o quieran material específico en relación a elaboración y a temas de instrumentos de gestión, me escriben al correo. Es más, yo he subido hace un tiempo, debe estar en mi Facebook, algunos lineamientos y directivas para elaboración de instrumentos de gestión. ¿Sí? Entonces no se olviden eso. Sí, me pueden buscar por el Facebook mediante mi nombre y
escribir o ver, porque siempre estoy subiendo normas, estoy subiendo cápsulas de derecho administrativo, de gestión pública. Muy bien. Luigi nos dice cuánto cuestan los instrumentos de gestión. En sí no debería costar, porque la propia entidad es la que elabora. Ahora, si lo haces por consultoría, eso va a depender ya. O sea, cuánto, quién es el consultor, cuánto es la experiencia. Al ser un servicio, no tiene un monto límite, ¿no? Siempre y cuando sea racional en cuanto a los costos del mercado y la dimensionalidad, ¿no? No va a costar lo mismo, yo creo, pues hacer un instrumento para una municipalidad tipo F que para el Ministerio de Justicia. O sea, hay que dependerá mucho de eso. Muy bien, Roberto. A ver, Alexandra, ¿qué te parece si es que, a ver, qué más? Muy bien. A ver, otra pregunta. El tema del silencio en recursos administrativos, ¿cómo opera? En el primer silencio solicitado es negativo, no, lo que pasa es que ahí hay un pequeño error en el tema de silencios administrativos, Johnny. O sea, la famosa regla, ¿no? Si primero es negativo, luego es positivo, no necesariamente. Tienes que ver en cuanto a la decisión se opera, ¿sí? El interés público, o sea, el interés público siempre va a ser silencio administrativo negativo, gravemente el interés público, aunque por regla toda la aplicación de silencios administrativos deben ser positivos. ¿Sí? Muy bien, entonces, estimados amigos, si hay dudas, preguntas, casos en concreto, como por ahí me han escrito, me escriben al correo electrónico o al WhatsApp y ya lo vamos resolviendo en el transcurso de la semana, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me queda más? Agradecerles, ¿no? Es un tema un tanto técnico, ese tema de instrumentos de gestión, pero bueno, espero haber podido por lo menos darle lineamientos generales en cuanto a este punto, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, muchas gracias, ¿sí? Hoy ha sido un día full Udiápolis, editado en la mañana y en la tarde con mis amigos de Udiápolis, y bueno, tengo un pendiente porque la próxima semana vamos a sacar un curso de redacción de documentos públicos, ya Reader seguro les va a comunicar qué día va a ser, ¿sí? Voy a coordinar de posterior esto más tarde con Reader, porque tengo un pendiente y un compromiso con todos ustedes, ya lo vengo apartando, debes entender, a veces por la carga laboral, sí, y a veces por los horarios, pero es un pendiente que tenemos que hacer con Reader antes que termine este año que tantas cosas positivas y también mucha experiencia nos ha traído. ¿Sí? Entonces, muy bien, sí, ahí está mi número, ahí está mi teléfono, me pueden buscar por el Facebook, siempre estoy dictando algún curso, no solamente con Udiápolis, sino con varias empresas nacionales, con universidades, estoy muy vigente en la actividad académica, a veces estoy publicando artículos, a veces estoy publicando cápsulas de gestión pública, estoy sacando normas constantemente, todo relacionado al ejercicio público, ¿sí? Muy bien, entonces, con eso cierro la ponencia del día de hoy, estimados amigos, y bueno, Reader, gracias por la invitación, siempre va a ser un gusto compartir con ustedes, ¿sí? Para mí, yo me siento parte de la familia Udiápolis, y aunque Reader no me considera como un